Hola hermanos, el día de hoy 20 de octubre del 2023, es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Ok, vamos. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy les voy a hablar de una leyenda, realmente es una leyenda, la de Santa Irene de Tancor. Fíjense, Iría, de hecho así le dicen los portugueses porque ella es portuguesa. Y bueno, resulta que ella nace, se supone, alrededor del año 635. Aquí empieza el problema. Supuestamente cerca de Tomar, que sería en la parte de Extremeña, la parte de Extremadura, en Portugal. Fíjense ustedes, claro, porque esa zona, ¿no? En ese momento no existe España, Portugal, sino que, vamos, existe el reino visigodo, realmente, en esta época. Pero hay algunos que dicen que nació en Santarém, que de hecho el nombre Santarém es Santa Iría, Santa Irene. De hecho, de ahí viene el nombre de esta población que queda cerca de Lisboa, ¿no? Bueno, y entonces el asunto es que su familia, para cuidarla a ella, la envió a un convento de monjas desde pequeña, y pues dice la leyenda que estaba encargado de cuidarla un superior, un monje, como llamémosle, que se llamaba Remigio. Y el bendito Remigio, ay Señor Jesucristo, hay que tener mucho cuidado, hasta la misma Teresita le pasó, Teresita del Niño Jesús, digo. Es que a veces cuando no tiene tanto equilibrio el padrecito, el monje o lo que sea, termina haciendo cosas terribles, ¿no? Cuando ella ya fue puber, cuando ya empezó a mostrar su belleza, era una mujer muy bella, según dicen, y el Remigio se enamoró de ella. Imagínense, el director espiritual, el que tenía que cuidarla. Y entonces empezó a hacerle insinuaciones, vino a ella y se le paró, se le plantó y le habló claramente y le dijo, mire, aquí no hay nada de eso, aquí yo me he ofrecido al Señor. Al mismo tiempo le apareció por ahí un pretendiente, alguien que quería pues casarse con ella, que vamos, tenía todo el derecho, digamos, en el sentido de que le gustaba a ella. Y ella le dijo que no, que tampoco, que ella se había consagrado plenamente al Señor y que sencillamente que supiera que no iba a ser nunca mujer de ningún otro, sino que se iba a consagrar al Señor. Bueno, él se llamaba Britaldo era el nombre de este. Pues él, dolido, claro, ¿no? Despechado, si lo quieren, pero hasta ahí. Entonces aquí viene parte de la leyenda, ¿no? El asunto es que el tal Remigio, como les digo, pues la envenenó, le dio una pócima que hizo que a ella se le inflamara el estómago, se le inflamara el vientre. La gente dijo que estaba embarazada, se dio cuenta Britaldo contrató a un sicario que la mató, y entonces la llevó ahí cerca del río Navao, la apuñaló y tiró el cuerpo al río, ¿verdad? Ese río pues desemboca en el Tajo, y llegando al Tajo va a llegar hasta la zona de la antigua ciudad de Escalavis, así era el nombre de la actual ciudad de Santarém, y ahí pues quedó el cuerpo. Resulta que pues evidentemente el papá empezó a orar todo porque se preocuparon por dónde estaba ella. Algunos empezaron a decir que era que se había ido con el que la había embarazado, pero él tuvo una revelación, supuestamente, ¿no? De hecho, un tío de ella, que era un abad benedictino que se llamaba Celio, fue el que tuvo esta aparición. Dicen que el Señor le dijo dónde se encontraba el cuerpo. Pues llegaron y ya se dieron cuenta que había sido realmente mártir, que había sido mártir de la pureza. Bueno, ya tantas imágenes bellas que tenemos, ¿no? de los santos, de las santas que mantienen la pureza, pues este es uno de tantos. Y fue muy famosa en la época visigoda de pues tanto España como Portugal hoy en día, la imagen de Santa Irene o Santiría, Santarém. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, siempre acuérdense que durante 4 semanas vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe.
En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso al hombre a quien el Señor no le tome en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lógica de Pablo es preciosa. Piénsenlo. Ok, si la ley, si la atribuye a Moisés, porque supuestamente el Pentateuco lo escribió él, que no es cierto, pero digo, según la tradición judía, entonces fíjense, Moisés es posterior a Abraham, entonces ¿cómo se salva Abraham? Si Abraham no conocía la ley, pues no estaba escrita. Dios no había sacado al pueblo de Israel de Egipto, no había habido el Sinaí, no había habido la alianza. Entonces ¿cómo se salva Abraham? Si no es por su fe en Dios, porque le creyó a Dios. O sea, claro, desde el momento en el que tiene fe en Dios, que confía en Dios, desde ese momento dice Pablo, entonces la ley aquí no es que sale sobrando, sino que no fue necesaria para la salvación de Abraham. Entonces, ¿por qué tenemos que imponerle la ley, el cumplimiento de la ley mosaica a todo mundo si ha habido quien se salva en el pasado sin necesidad del mero cumplimiento de la ley? Entonces, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, la fe le vale de justificación. Y luego utiliza, evidentemente Pablo, porque acuérdense que los salmos se le atribuyen a David. Entonces, este salmo tan bello, dichoso, aquel a quien el Señor no le imputa el delito, no le lleva, sino que más bien ha sepultado sus delitos. Esto es bello, ¿no? Al que no le tome en cuenta el Señor su pecado. Claro, entonces fíjense, dichoso al que no le tome en cuenta el pecado. No habla del que no cumple la ley. Entonces, por eso, esta insistencia de Pablo, que la venimos escuchando desde ayer, es para hacernos madurar en ese sentido, ¿no? La comprensión de que el cumplimiento de la ley tiene un valor, ¿no? Eso es un ayo, va a decir Pablo en un momento, es como aquel que la institutriz que lleva de la mano, sí, pero llega un punto con la llegada de Cristo que ya no es la institutriz, ya es directamente el Señor el que plantea un camino de salvación distinto. Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 7, el Evangelio. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que nos llegue a descubrirse, ni nada secreto que nos llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja, en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confianza, ¿no? Primero, la multitud que está ahí alrededor del Señor Jesús, que le van rodeando. Y por eso Jesús aprovecha para hacerle ver, segundo punto, cuídense de la hipocresía, de la levadura, pues, de los fariseos, es decir, la hipocresía. Claro, porque estos que juegan a 2 aguas, estos que lamentablemente esconden la verdad, pues ténganles cuidado, dice el Señor Jesús. No se confíen, porque eso es levadura. Eso sencillamente es una masa que parece que crece, pero no es contenido. Eso es lo que él, utilizando la imagen esta de la levadura. Pero más aún, ¿no? Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Acuérdense que aquí se trata del Evangelio que debe ser dado a conocer. Pero todavía, fíjense dónde va el Señor Jesús. No teman a quien puede matar el cuerpo y después ya no puede hacer nada más. Piensen en Santa Irene, ¿no? La que acabamos de hablar, Santa Irene de Tancor. Es bello lo que nos dice. Ella, pues, perdió la vida, pero se ganó el cielo por mantener la pureza, por mantenerse incólume frente a las acechanzas del mal. ¿Sí? Por eso, a los que sí tienen que tenerle miedo es aquel que puede echarlos al lugar de castigo. A ese sí, hay que temerlo. Sí, pero no es un temor que paraliza, sino es un temor que no se venden 2 pajarillos por unas monedas. A ustedes hasta el último de los cabellos lo tienen contados. Qué bello, ¿no? O sea, es el temer para no temer. Tenerle miedo a Dios, no tenerle miedo. Tener temor de Dios, no tenerle miedo.
temor de Dios de no ofenderlo, porque mi confianza en Él es tan cierta, tan absoluta, que yo sé que, pues hombre, si estoy en sus manos, estoy en sus brazos, tengo que confiar en Él. Por eso, ¿por qué voy a andar teniéndole miedo a lo que no le debo tener miedo? Yo tengo que ser consciente de que el único que me puede echar al lugar de castigo, mientras yo mantenga mi confianza en Dios y la certeza de que Él es el único Dios, vamos adelante. No hay que por qué tener miedo. Hagamos oración. Cuando la duda atenaza y se exige respuesta, cuando cuesta la esperanza, quizás por miedo a otro golpe, cuando su voz es inaudible y su rostro se apaga entre mil rostros, cuando el mensaje pesa más que alivia, cuando la muerte parece haber vencido y la vida sabe a derrota, cuando la soledad es cruel y no hay salida, ¡salta! Hacia la fe, hacia la vida, hacia la verdad primera. No te dejes doblegar por el viento en contra. Verás cómo hay quien recibe tu apuesta. La vida gana. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de Santa Irene de Tancor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.